Buenas noches, estimados estudiantes. Para mí es un placer estar el día de hoy en esta videotutoría, la cuarta y última de este cuatrimestre, acercándose ya a una fecha importante, ¿verdad?, para todos nuestros hogares, que es la fecha, la celebración de la Navidad. Espero que todos estén gozando de mucha salud, de paz, de bienestar, junto con toda la familia. Vamos a dar inicio a la temática con la presentación. Entonces voy a compartir el contenido de la cuarta videotutoría. Bueno, como abarcan dos temas, entonces voy a ir un poquitito más rápido, no como en las videotutorías anteriores, porque es más la temática, por ser dos temas del libro. Aunque el tema 5 no es tan primordial como el tema 4. Ya posteriormente se van a ir dando cuenta ustedes. Les puse una diapositiva. Sí, por favor, que ahorita no puedo, ahorita estoy en clases. Por favor, repito, el micrófono. Se escucha de fondo un perro y toda una conversación. Gracias. Les puse una imagen relevante a la evaluación. Observen ustedes ahí diferentes animales y hay un recuadro, ¿verdad?, que dice: para poder evaluar con honradez y justicia, todos recibirán la misma tarea. Suban a este árbol. Ahora, nos deja que pensar. ¿Alguno quiere dar su opinión sobre esta imagen? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profe, un gusto saludarla, de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, en imagen puedo ver varios o diferentes tipos de animales, cada uno con sus características y obviamente para subir ese árbol cada uno va a tener su propia dificultad para hacerlo. Y así va a ser en el ámbito educativo. Vamos a encontrar muchos estudiantes con diferentes características, con diferentes estilos de aprendizaje y a los cuales hay que ayudarlos, como dice, humanamente para que ellos se puedan aprender. Correcto, muy bueno tu aporte. En realidad eso es una verdad absoluta, ¿verdad? No todos aprenden ni pueden ser evaluados de la misma manera. Todos tenemos diferentes características, formas de aprendizaje y diferentes, incluso hasta los modos de aprender, ¿verdad? Y requerimos de atención diferente también. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra o algún otro quiere dar su aporte? Bueno, vamos a continuar.
Existen muchas diferencias entre los ítems de respuesta cerrada y los ítems de respuesta abierta. Los ítems de respuesta cerrada son más difíciles de elaborar. Cuando ustedes tienen que hacer una prueba, tienen que cumplir cada tipo de ítem con diferentes características que tenemos que tomar en cuenta para su elaboración. Por lo tanto, es muchísimo más difícil hacerlos. Obvio que su calificación va a ser más rápida, ¿verdad? Porque son ítems objetivos, entonces es mucho más rápido la forma en que el evaluador califica. Tienen una estructura definida. Es decir, cada tipo de ítem ya tiene su estructura, no podemos hacer variaciones en ellas. Miden niveles bajos de aprendizaje. Limita, eso sí, la expresión escrita. Las respuestas son concretas, de marcar una X, de completar o incluso de señalar. Generalmente se valora en un punto cada dificultad, permiten un criterio objetivo al momento de la calificación y requieren de una cantidad de reactivos. En cambio, los ítems de respuesta abierta, aunque son más fáciles de elaborar, su calificación es más compleja. Por eso se dice que son ítems subjetivos. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la subjetividad? De que ahí, cuando hay muchas preguntas de respuesta abierta o de respuesta extensa, el estudiante sale de la prueba y no sabe en realidad cuál va a ser su calificación. Si el profesor se va a pegar, ¿verdad?, a lo que dice textualmente el libro o va a ser tener un criterio más amplio. No presentan una estructura definida. Sin embargo, este tipo de ítems sí miden niveles altos del aprendizaje. Favorecen la expresión escrita. Las respuestas son construidas por los mismos estudiantes. Cada dificultad vale más de un punto por su construcción, ¿verdad? Como les dije anteriormente, permiten criterios subjetivos al momento de su calificación. Ahí. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ah, ok. Sí. Creí que se me había ido. Y pueden ser presentadas con pocos reactivos. De hecho, hay profesores que les gusta mucho poner preguntas de respuesta abierta. Dicen, bueno, voy a poner 10, y si ellos creen que ya hicieron el examen perfecto, ¿verdad? Recuerden que habíamos visto que tiene que haber una nivelación entre los ítems de respuesta cerrada y los ítems de respuesta abierta. Los ítems de respuesta cerrada, como les dije, ¿verdad?, son objetivos o estructurados, son los más utilizados, sobre todo en los estadios iniciales de la educación formal, pues miden niveles bajos del aprendizaje y son más fáciles de trabajar por los alumnos de estas categorías. Estos ítems generalmente encabezan la batería de reactivos de una prueba sumativa, con el afán de ir de lo más fácil a lo más complejo, atendiendo razones pedagógicas y psicológicas de los especialistas. ¿Se acuerdan cuando les dije que en las pruebas uno llega como temeroso, con miedo, llega muy nervioso, y entonces si usted buenas a primeras le ponen el desarrollo, puede ser que se trabe e incluso que se paralice y no
no continúe con la prueba. Sin embargo, cuando empieza nada más con los ítems objetivos, ¿verdad? Que son de marcar con X, de poner una raya, un número, una palabrita, entonces ya usted se va soltando y se va soltando. Es cuando usted ve a los estudiantes en el aula, ¿verdad? Así como que empiezan así, ya nerviosos, ¿verdad? Incluso la mamá, quién sabe qué les había dicho, ¿verdad? Porque hay mucha complejidad alrededor de una prueba escrita. Incluso temerosos de salir mal. Los ítems de respuesta cerrada, bien llamado ítems objetivos, están clasificados en la unidad didáctica por 4 grandes secciones, se puede decir. Tenemos los ítems de reconocimiento, los ítems de evocación, los de ordenamiento y los de identificación. Vamos a ir viendo un poquito cada uno de ellos. ¿Qué ventajas tenemos al utilizar ítems objetivos, ¿verdad? Bueno, que permiten valorar una amplia gama de objetivos. Su diseño facilita la calificación, como dijimos antes. Bien elaborados reducen la posibilidad de respuestas al azar y se adaptan a casi todas las asignaturas. Dentro de sus desventajas, tenemos que requiere de tiempo y creatividad, ¿verdad? A veces hay unos ítems divinos que traen cuadros, que traen hasta dibujos, esquemas, solamente para marcar una X, ¿verdad? Entonces, se necesita de mucha creatividad del docente y ocupa mucho espacio en la prueba. Pueden inducir a un uso excesivo de la memoria, ¿verdad? Eso sí, y difícilmente miden originalidad, organización y estilo. Las preguntas de reconocimiento se denominan de esta forma, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es la primera clasificación que dice el libro? Porque la respuesta se le brinda al estudiante. O sea, ahí está la respuesta. Pero él, por su parte, debe reconocerla. Por eso se dice ítems de reconocimiento. Y además de reconocerla, ¿verdad? Señalarla con una marca, un número o cualquier detalle que las instrucciones particulares indiquen. Existen subtipos de ítems de reconocimiento que también los vamos a ver ahora incluso con ejemplos. Entre los más conocidos podemos citar los ítems de selección. Recuerden que tienen 5 subdivisiones. Los de asociación y de doble alternativa. Cada uno de ellos con sus propias estructuras, sus ventajas, desventajas y sus recomendaciones para el diseño. Por eso es bueno, no vamos a poder ver todo así como con lujo de detalles, pero es bueno que ustedes esa parte, ese capítulo 4, lo sepan y lo identifiquen, lo subrayen, lo tengan en fichitas, porque es necesario cuando ustedes van a construir una prueba escrita. Las preguntas de selección, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitico sobre ellas. Estas preguntas se consideran como las de mejor rango, ¿verdad? Entre todas las preguntas de respuesta cerrada. Son los tipos de ítems que bien confeccionados, ¿verdad? Permiten llegar incluso a niveles altos del aprendizaje. Ya a un nivel de comprensión, de aplicación, incluso de análisis. Acuérdense, por ejemplo,
las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Que hacen de bachillerato, ahorita que están haciendo las de prueba FARO. No quiere decir que solamente están midiendo los estudiantes niveles bajos del aprendizaje, sino bien elaborados y bien confeccionados, incluso los ítems de selección pueden llegar a estos aprendizajes que son más elevados. Pueden medir casi cualquier tipo de conocimientos, de categoría y de principio. El formato de esta variedad de preguntas consta de 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Y vamos a ver bien esas partecitas, ¿verdad? Las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones deben ser explícitas y con los conceptos adecuados. Estas instrucciones tienen que estar redactadas según el dominio de vocabulario del evaluado. Y tenemos que tener, ¿verdad?, en esa instrucción toda la información necesaria para que el estudiante no se pierda, que sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, estas instrucciones nos tienen que decir, vean, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y a dónde lo voy a poner, ¿verdad? Si tengo que marcar con X, ¿a dónde voy a marcar? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Las instrucciones tienen que ser muy, muy explícitas. Luego, el enunciado o reactivo o base, porque así se le llama también, que viene siendo como la pregunta, ¿verdad? O la base principal de selección, ¿verdad? Establece la idea o el problema central. Con respecto al enunciado base, ¿verdad? Esta parte se debe presentar en 1 o 2 renglones. El problema o la idea que se quiere evaluar, así tiene que ir, ¿verdad? Esa base puede estar redactada con una afirmación, con una interrogación o una afirmación completa, ¿verdad? Lo fundamental es que este enunciado tenga directividad. ¿Qué significa directividad? Bueno, que exprese al estudiante, ¿verdad?, sin confusiones ni ambigüedades, la idea que se le está proponiendo para que él la pueda resolver. Es decir, con solo que lea esa base o ese enunciado, ya el estudiante, si estudió, ya debe conocer la respuesta correcta, ¿verdad? Sin embargo, la va a identificar entre algunos otros reactivos. En algunas ocasiones, ¿verdad?, el enunciado puede ser compuesto o predecido por un párrafo, por un esquema o incluso por un dibujo, ¿verdad? Ustedes a veces han visto en los exámenes, incluso mapas. Esto ayuda al estudiante a ampliar la idea, ¿verdad? Y este recurso es totalmente válido, lo pueden hacer. Hay docentes que son tan creativos que hacen unas maravillas de exámenes. Y de hecho lo hace como verse como más interesante, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad?, también la lista de opciones o alternativas. Dentro de estas alternativas está lo que se llama la clave, ¿verdad?, que la clave es la respuesta correcta. Y están los distractores, que son las otras opciones.
En cuanto a las alternativas opciones, deben de tener presente, ¿verdad? Que esta es la parte medular, ¿verdad? De los diferentes reactivos. Estas alternativas deben de ser homogéneas, ¿verdad? Casi como del mismo tamaño, ¿verdad? No es que la que va a ser la clave, ¿verdad? Va a ser la más larga como para darle más información al estudiante. No, tienen que cumplir con ciertas características. Debe haber una congruencia gramatical respetando signos de puntuación y mayúscula, ¿verdad? Es muy importante. En cuanto a las alternativas, dependiendo del nivel, ¿verdad? O ciclo, pueden ser 3, ¿verdad? 4 o hasta 5 opciones. Eso dependiendo, como les dije, del nivel. Por ejemplo, actualmente en primer ciclo se utilizan 3 opciones o 3 alternativas, ¿verdad? Segundo ciclo ya utilizan 4 alternativas y que lo tomen en cuenta ahora para el examen que tienen que elaborar. Ahora con el trabajo colaborativo, ¿verdad? Y ya a finales del colegio y en universidades incluso les ponen hasta 5 alternativas. Ambos elementos deben ser totalmente, como les dije, homogéneos en cuanto a su contexto, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para darle validez y que sean confiables. Eso es muy importante. A veces los docentes dicen, ay, voy a hacer un ítem de selección, pero a veces la materia no se presta para poner diferentes distractores, entonces ponen unos distractores muy obvios, ¿verdad? Para que el estudiante los descarte fácilmente. Entonces, si nosotros no tenemos distractores, ¿verdad? Buenos distractores, mejor cambiemos y hagamos otro tipo de ítems. No necesariamente todos tenemos que utilizar marcar selección, ¿verdad? Eso es importante. También es bueno que todas esas alternativas o opciones, ¿verdad? Se pongan en forma ascendente, ¿verdad? O descendente. ¿Para qué? ¿Verdad? Por ejemplo, la más pequeña arriba y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Esto es para que permite que la clave, ¿verdad? Quede al azar. No como algunos profesores que a veces dicen, ah, no, voy a poner siempre de primera la clave, ¿verdad? Para que la calificación sea más sencilla. Entonces, por eso es que se utiliza irlas poniendo en ese orden, ya sea en forma descendente o ascendente. Ahí tenemos una pregunta de selección, ¿verdad? Ahí se las puse. Vean dónde está la base. La base es la parte de arriba. Incluso esto tiene ahí como un cuadrito, un recuadro, ¿verdad? Donde tiene numeración. Y aquí abajo, donde dice A, B, C y D, esos son las alternativas. Una de ellas, recuerden, va a ser la clave y los demás van a ser distractores. Vean el tamaño, como es una frase que está incompleta, continúa, todas las opciones están en minúscula, ¿verdad? Y termina en punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está terminando una oración.
¿Cuáles son las ventajas, verdad, de los ítems de selección? Bueno, como dijimos antes, se adaptan a todas las materias. Esta materia es química, por ejemplo. Como les dije antes, miden niveles altos del aprendizaje, son versátiles, reducen la posibilidad al azar, pero si están bien elaboradas, ¿verdad? Y permiten muchas variaciones. Aquí en este caso hay un recuadro, pero se puede poner dibujo, un esquema, en fin, muchas cosas. Y la desventaja, tal vez un poquito más de este tipo de ítems, ¿verdad? Es que no se puede medir, digamos, la creatividad y la organización por parte del estudiante y que se invierte muchísimo tiempo al elaborar este tipo de ítems. Aquí tenemos otro tipo, otro ítems de selección donde les marqué bien cuál es el enunciado, ¿verdad? En este caso está en forma de interrogación, ¿lo ven? Pero recuerden que puede venir como los ejemplos anteriores, ¿verdad? Completando una frase. Aquí vienen las diferentes alternativas. Una de ellas es la clave, es decir, la respuesta correcta. Y vean que todo se está tratando sobre una misma temática. Hay homogeneidad también de contenido. Como es una interrogante, todas las opciones inician con mayúscula, ¿lo ven? Dentro de los ítems de selección tenemos 5 modalidades. Todos estos tipos de ítems tienen una estructura que está compuesta por 3 partes, que son las instrucciones, los reactivos y las alternativas. Recuerden que dentro de las alternativas están los distractores y la clave, es decir, la respuesta correcta. Dentro de las modalidades más utilizadas en el ámbito educativo tenemos la selección única, ¿verdad? No sé si ustedes en algún examen han utilizado o han visto lo que es selección óptima, múltiple, por analogías o preguntas de razonamiento, pero también son modalidades de este tipo de ítems. Vamos a ir viendo un poquito, así a grosso modo, cada una de ellas. Aquí tenemos un ítem de selección única, ¿verdad? Este tipo de ítem, como la palabra lo dice, es seleccionar una única opción. No hay más, ¿verdad? Seleccionar una entre todas las alternativas que se dan. Las instrucciones tienen que ser instrucciones muy explícitas, tienen que guiar al estudiante en qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, tienen que decir el puntaje, es muy importante también incluirlo. Entonces aquí está, cada una de las siguientes preguntas tiene solo una respuesta correcta que debe marcar con una X dentro. Vean, nos dice qué hacerlo, cómo hacerlo, dónde ponerlo y nos da el puntaje también. Entonces aquí aparece la base o pie del ítem y todas las alternativas. Y así sucesivamente con el otro ítem que les presenté como ejemplo.
Ahora tenemos lo que es selección óptima, ¿verdad? En esta modalidad, ¿verdad? El ítem de selección se presenta igual con su base o pie del ítem. Vean que en una de estas está en forma interrogativa y en la otra es una oración que está incompleta para luego completarla con alguna de las opciones. Observen que son 4 alternativas las que se presentan. Esto quiere decir que es un examen para segundo ciclo, porque si fuera para primer ciclo tendría únicamente 3 alternativas o 3 opciones. Dentro de todas esas opciones que se presentan, todas son válidas, pero una de ellas es una mejor respuesta. ¿Por qué? Veamos aquí el primer ejemplo. Dice, ¿cuál es el principal agente de contaminación de los ríos en nuestro país? Aquí aparecen las fábricas, los desechos orgánicos, el hombre y los desechos químicos. Aquí todos son agentes de contaminación, pero uno de ellos, ¿verdad?, es el principal agente de contaminación. Por eso siempre dentro de la base o pie del ítem, ¿verdad?, hay una palabrita que nos hace, nos da una mejor idea de cuál va a ser esa respuesta correcta. Por eso se le llama selección óptima, ¿verdad? Porque todas son válidas, pero una va a ser la óptima. Luego tenemos selección múltiple, ¿verdad? Aquí aparecen diferentes alternativas, pero dentro de ellas varias van a ser, se pueden marcar. Es muy importante que las instrucciones sean muy explícitas ahí. Vamos a leer las instrucciones. Dice, cada una de las siguientes preguntas puede tener una o más respuestas correctas. Lea con atención cada reactivo y marque con una X dentro del paréntesis la o las respuestas correctas o claves. Cada cierto, un punto, total 5 puntos. Solo debe marcar 15 posibles respuestas. Esto es porque va a haber una serie de reactivos, ¿verdad? Entonces, el estudiante tiene que marcar 15. No se utiliza mucho este tipo de ítem porque a veces se presta para confusión. Hay estudiantes que dicen, ah, no, yo voy a marcar todas. Lo que pasa es que no sabe que si ya llegó a los 15 que marcó, hasta ahí se le califica, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro eso. Esta modalidad de ítem, ¿verdad?, recibe su nombre por el formato y las combinaciones de claves que se pueden realizar en cada reactivo. Las preguntas elaboradas bajo esta forma son más difíciles que las otras formas de selección, pues obligan al estudiante a una discriminación mayor de las posibles respuestas, ¿verdad? Pero tiene la ventaja que con pocos reactivos, ¿verdad?, se logra un puntaje mayor. Entonces, en ese caso, sí, además de que se disminuye la cantidad de espacio en el examen. Los reactivos redactados bajo esta modalidad tienen un valor igual al número de claves establecidas, ¿verdad? En este caso habían que marcar 15, entonces
Aquí fue que me hizo falta un 1, porque si son 15 posibles respuestas, serían 15 puntos, ¿verdad? Eso es muy importante. Cada acierto, un punto. Ahora está también dentro de las modalidades, ¿verdad? Los ítems de selección por analogías. Se utilizan muy poco. Yo no sé si ustedes en algún examen alguna vez lo han utilizado. Este tipo de ítem plantea un problema, un enunciado, ¿verdad? Un párrafo, esquema o gráfico que obliga al estudiante a demostrar sus habilidades, ¿verdad? Porque tiene que realizar, hacer relaciones abstractas. Esta modalidad exige un alto grado de creatividad e imaginación de parte del evaluador. Se usa con muy poca frecuencia en la enseñanza formal, más las posibilidades que ofrece son casi infinitas y se puede aplicar en todos los niveles de la enseñanza, incluso en preescolar, empleando el lenguaje icónico, ¿verdad? Se utiliza mucho para medir el coeficiente intelectual. No sé, cuando yo hice el examen para ingresar a la universidad, me acuerdo que había muchas preguntas de analogías, no, y creo que unas cuando ingresé a trabajar en la universidad, pero de ahí en adelante nunca me ha tocado hacer exámenes con este tipo de ítems, pero es bueno que ustedes los conozcan, ¿verdad? Y que sepan que es una de las modalidades que tienen este grupo de ítems de selección. Luego están los ítems de selección por razonamiento, ¿verdad? Igual tiene las instrucciones que deben de ser explícitas. También nos tiene que decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer y el puntaje. El ítem de selección por razonamiento es sumamente versátil, pues sirve para establecer aplicaciones, análisis y relaciones, incluso de todo tipo. Ay, perdón, es que ya me estoy quedando un poquito afónica. Voy a tomar un tecito caliente. En este tipo de ítem, ¿verdad? Pueden darse uno o varios pasos para resolver el enunciado, ¿verdad? Porque el estudiante tiene que incluso hacer una operación sencilla y a veces utiliza o debe utilizar hojas o páginas en blanco o algún espacio para resolver, ¿verdad? Y razonar la respuesta. Luego tenemos las preguntas de asociación, ¿verdad? Que es otra de las gamas que habíamos hablado. Es otra versión de las preguntas de reconocimiento, ¿verdad? Se les conoce con otras, perdón, están dentro de las preguntas de razonamiento, igual. Se le conoce con otras denominaciones como de doble columna, de correspondencia, respuesta por pares, pareo, en fin, se le ha dado algunos nombres, ¿verdad? Aunque es importante señalar que la de pareo, ¿verdad? Es una versión más simple del ítem de asociación
¿Por qué? Porque hay una única pregunta para una única respuesta, ¿verdad? Entonces, por eso es que los especialistas consideran que asociación es la variante más importante, o sea, para las preguntas de selección ordenadas de esta forma, ¿verdad? Pues presenta enunciados o reactivos por un lado y respuestas con distractores por otro lado, para que luego el estudiante realice las correspondientes relaciones. Es muy empleado, ¿verdad? Por los evaluadores, ya que permite medir con un grupo realmente pequeño, ¿verdad?, de reactivos, una temática específica, utilizando la habilidad de los estudiantes para establecer relaciones. Es importante que ustedes sepan que tiene que ser una materia o un contenido muy homogéneo, la temática súper homogénea para poder hacer un asocio. No vamos a meter, por ejemplo, partes del cuerpo con ciclos del agua o algo así, no. Si estamos hablando de órganos del cuerpo, entonces vamos a mencionar órganos y su función o sus características, en fin, pero todo tiene que ser muy homogéneo. El bloque de instrucciones, ¿verdad?, es muy importante porque su correcta redacción depende, ¿verdad?, de que el evaluado comprenda las directrices para realizar el asocio. Los elementos, debe indicarse los elementos que contiene, ¿verdad? Debe especificarse cuánto en la columna A, que son las premisas, debe decir debe haber una numeración en la columna B también, que van a ser las respuestas. La columna de premisas debe tener, vamos a verlo con un ejemplo, porque es mucho más sencillo cuando lo vemos con ejemplos. Ok. Las instrucciones, como les dije, ¿verdad?, tienen que ser muy específicas. Dentro de las instrucciones tiene que decir que hay un bloque de columnas que es el A, otro que es el B, que hay dentro de la columna A, que está dentro de la columna B, cuál es el puntaje, ¿verdad? En los ítems de asociación, ¿verdad?, todo tiene que venir en una misma página para que el estudiante no se confunda. El vocabulario tiene que estar a nivel del estudiante, eso es muy importante. Igual, el valor del reactivo es solamente de un punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se requiere de un único esfuerzo mental, ¿verdad? Entonces, en la columna de premisas, que va a estar ubicada al lado izquierdo, ¿verdad?, se presenta de manera vertical, ¿verdad?, y numerada según la cantidad de reactivos del ítem. Y esta numeración debe coincidir con el puntaje total. No debe tener en esos reactivos, ¿verdad?, términos negativos o absolutos. Y esas premisas pueden oscilar entre 5 y 15. Eso dependiendo del nivel. Se recomienda que
para niveles inferiores se utilice como de 6 a 8 reactivos y para niveles más superiores de 8 a 15. Okay. Aquí tenemos un ítem, ¿verdad?, de asociación. Observen ustedes en la columna de premisas que está del lado izquierdo. Hay una columna también de paréntesis que están alineadas. Eso es muy importante. Está la columna de respuestas y observen que sobre una misma temática, es decir, hay homogeneidad de contenidos, está hablando sobre evaluación, sobre los diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? Y aquí están afirmaciones que pertenecen a cada una de estas evaluaciones. Entonces el estudiante tiene que escribir la letra, en este caso, ¿verdad?, A, B, C, D, E, donde corresponda. Y se utiliza así las premisas del lado izquierdo y las respuestas que van a ser menores del lado derecho, porque nosotros, el ser humano, siempre inicia leyendo de izquierda a derecha. Entonces, va a leer la parte más larga primero para luego identificar la respuesta que va a ser más corta. No se usa al revés. Aquí tenemos un ejemplo de un pareo, ¿verdad? Este pareo, como les dije, es una única premisa para una única respuesta. Por eso es que el pareo se utiliza básicamente en niveles inferiores, primer, segundo, tercer grado. ¿Por qué? Porque no da opción, o sea, si el estudiante no conoce una de ellas, la va a llegar a encontrar por el descarte, ¿verdad? Muy fácilmente, porque va descartando las otras y como esa no la sabía, pero llega y la determina. Entonces, por eso es que se recomienda que se utilice asocie. Y ustedes recuerden que tienen que hacer un asocie. Decía pareo en la tarea, pero como no es recomendable hacer pareo en cuarto grado, porque la prueba de ustedes es para cuarto grado, que es la que tienen que confeccionar ahora, entonces tienen que hacer un asocie. Les voy a poner aquí, tienen que utilizar uno de estos. ¿De acuerdo? Para que les quede claro. Es una versión, esta pareo es una versión simplificada de un ítem de correspondencia. Presenta una columna A, una columna B, se puede unir con flechas, con números, pero como les dije, ¿verdad? El nivel de dificultad es bastante bajo al permitir la posibilidad del juego al azar. Ahora aquí tenemos recomendaciones para redactar las columnas en los ítems de asociación. Por ejemplo, si se está hablando de nombres, ¿verdad? Al lado izquierdo podemos poner características. Por ejemplo, o por ejemplo libros, qué sé yo. Entonces, se pueden poner diferentes
obras literarias del lado izquierdo y autores del lado derecho, porque puede ser que un autor haya escrito diferentes obras literarias. Se pueden poner ejemplos, ¿verdad? Definiciones de sus ejemplos, acontecimientos y fechas, conceptos y símbolos. Bueno, aquí está obras artísticas y autores, causas y efectos. Y en fin, hay un sinnúmero de recomendaciones que se pueden utilizar. Ahora vamos a hablar, perdón, se me fue, de los ítems de doble alternativa. Esto es la otra gran subdivisión que hace el autor Marco Antonio Santamaría sobre los ítems objetivos. Igual, estos ítems tienen una estructura, ¿verdad?, que está compuesta por instrucciones, al igual que todos los demás, ¿verdad? Un bloque de enunciados y espacios en blanco. Y hay una variación de este tipo de ítem que es falso y verdadero. Las instrucciones deben cumplir con los requisitos ya mencionados de claridad y pertinencia, pero también debe indicarse al evaluado, sin lugar a dudas, la forma en que debe trabajar cada uno de los reactivos, junto con el puntaje parcial y total del ítem. El bloque de enunciados o afirmaciones es la parte medular de este ítem y se ubica al lado izquierdo de la hoja en una secuencia lógica. El evaluado debe trabajar con esas afirmaciones para demostrar sus destrezas y conocimientos. Los espacios en blanco se colocan también en bloque, ¿verdad?, al lado derecho de la hoja, todos con un mismo tamaño. No es que quiere decir que si la respuesta es más grande les voy a poner más espacio, que es más pequeñita, menos espacio, no, todo igual, ¿verdad? ¿Qué ventajas tienen los ítems de doble alternativa? Bueno, se puede trabajar también igual cualquier asignatura, su elaboración y corrección no es tan complicada, estimula mucho la observación, ¿verdad?, el juicio crítico, y en poco espacio se pueden poner muchos reactivos, ¿verdad? Pero dentro de sus desventajas, al manejar conceptos falsos podría provocarse errores de aprendizaje, ¿verdad? Eso sería una desventaja que se ve, ¿verdad? Y también que demanda de mucha habilidad y creatividad para el docente a la hora de realizarlo. Bueno, igual que en todos también, el docente debe tener un gran dominio de la materia, eso es muy importante. En todos los ítems. Igual para buscar reactivos, para buscar distractores, entonces tiene que tener uno mucho conocimiento. Ahora tenemos los ítems de evocación. Igual que los anteriores, pues tienen su estructura ya determinada. Instrucciones, enunciados y espacios en blanco. Tenemos dos subtipos, ¿verdad?, de los ítems de evocación, que están los de completar
y los de evocación simple. Aquí tenemos un ejemplo de ítem de completar. Vean ustedes, observen que dice qué se va a hacer, ¿verdad? Completar las siguientes oraciones, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Y qué, verdad? Escribiendo la palabra correcta en el espacio en blanco, ¿en dónde, verdad? Nos dice el puntaje, cada acierto recibe un punto. Y viene también la totalidad de puntos. En este caso yo solo les incluí 2 porque ¿para qué? Para darles un ejemplo. Observen ustedes que estas son, como dice completar, son frases o oraciones incompletas en donde el estudiante tiene que completar la palabra o las palabras al final de la oración. No se puede utilizar espacios al inicio o en medio o un montón de espacios mutilando la frase, porque se ha comprobado con diferentes tipos de estudios que aunque el estudiante haya estudiado muchísimo, al mutilar la frase, ¿verdad? Quitando un párrafo, una palabrita por aquí, otra por acá y otra por allá, aún así el estudiante sale mal. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una base al inicio, una dirección, tiene que tener directividad, ¿verdad? Entonces, para que luego se complete. Igual no podemos utilizar antes de ese espacio en blanco el verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque da pie a la subjetividad, ¿verdad? Y a la abstracción de la frase. Incluso me acuerdo yo cuando fui profesora y estaba en el comité de evaluación, llegó una apelación a mis manos, ¿verdad? Porque la profesora había puesto la capital de San José es, ¿verdad? Puso el verbo ser o estar antes del espacio en blanco. Y y ella puso grande. Y la estudiante puso grande. Entonces, al utilizar el verbo ser o estar, da cabida a múltiples respuestas, ¿verdad? ¿Cómo es? Grande, cochina, sucia, no sé. Urbana, ¿verdad? Entonces, no podemos utilizar el espacio. Antes de ese espacio en blanco, verbo ser o estar. Tampoco podemos utilizar artículos. ¿Por qué? Porque van a inducirnos a la respuesta correcta. Aquí está otro ejemplo. En el siglo XIX, a las personas que creían en las nuevas ideas se les llamó. Bueno, otra de las características importantes de este tipo de ítem es que dan pie, es decir, dan cabida a una única respuesta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la capital de Costa Rica se llama, solo hay una única capital, que es San José. Y así sucesivamente. Debe dar cabida a una única respuesta, no a varias. Cuando ustedes quieran que el estudiante nombre ciertas características o que identifique ciertos, ponga varias cosas ahí, utilicen respuesta breve, ¿verdad? En este caso, como es de completar, solamente da cabida a una única respuesta correcta. Incluso los profesores ya tienen, cuando van a calificar y tienen ahí un criterio ya establecido, o si el estudiante no puso la palabra
que era la única que estaba correcta, pues el estudiante lo va a tener mal. Siempre y cuando el docente cumpla con todas las características para elaborar este tipo de ítem. Luego tenemos la combinación de este ítem de evocación, que es evocación simple, ¿verdad? Antes, y las otras eran de completar, y estas son muy parecidas, solamente que en evocación simple utilizamos interrogantes. Se utiliza los signos de interrogación al inicio y al final, ¿verdad? Y se utilizan las palabritas cuál, cómo, dónde, qué, ¿verdad? Entonces, esa sería como la variación, pero es muy similar a completar, porque también debe dar cabida a una única respuesta. También tenemos, ¿verdad? Dentro de esa gama de ítems, los de ordenamiento. Igual tienen una estructura que está compuesta por las instrucciones, ¿verdad? Arriba de los ítems, el conjunto de elementos desordenados, ¿verdad? Por un lado, del lado de la columna izquierda, y en el lado derecho, los espacios, ¿verdad? Para ordenar esa estructura. Y hay diferentes subtipos. Tenemos ordenamiento verbal en aquellas materias como inglés, francés, chino, alemán, ahora vamos a ver unos ejemplitos. Ordenamiento causal, ¿verdad? Causa y efecto. Ordenamiento espacial, que se utiliza sobre todo en materias como estudios sociales, ¿verdad? Para que pongan cuáles son las provincias de menor a mayor, en fin. Hay muchísimos ejemplos de ordenamiento espacial. Ordenamiento operativo en materias como química, ¿verdad? Artes industriales. Y ordenamiento cronológico. Con respecto al tiempo. Yo les incluí algunos ejemplos de ellos. Vean aquí ordenamiento verbal, un ejemplo. Aquí para que el estudiante ordene esta oración que está desordenada, que está el espacio. Ordenamiento causal, ¿verdad? El estudiante tiene que ordenar qué es primero y así sucesivamente, según la causa, y luego cuál va a ser los efectos, como un ciclo. Cada acierto, ¿verdad? También tiene el valor de un punto. Ordenamiento espacial, ahí tienen que ordenar los nombres de mayor a menor, ¿verdad? Según la extensión de cada continente. Ordenamiento operativo, en este caso en matemática, ¿verdad? Una materia de matemática, debe ordenar los pasos de acuerdo al orden lógico, escribiendo los números correspondientes, ¿verdad? En los paréntesis de la columna de la derecha. Igual, cada acierto, ¿verdad? Tiene el valor de un punto. Un ejemplo de ordenamiento cronológico, donde los estudiantes deben ordenar ahí cronológicamente los presidentes que han gobernado a nuestro país, ¿verdad?
y entonces ahí lo tienen que ir poniendo los nombres en orden. Y también recibe un punto. Y dentro de esta gran gama de ítems objetivos, también tenemos los ítems de identificación, que a mí me encantan, me encantan. ¿Por qué? Porque le ayuda al estudiante a detectar a través de un dibujo, un diagrama, un mapa, qué sé yo, ciertos nombres. Entonces, aquí se pone igual las instrucciones, ¿verdad? También está el dibujo, las flechas y los espacios para escribir la palabra correcta en esos espacios en blanco que se dan según la numeración. Observen ustedes su estructura, ¿verdad? Donde tiene las instrucciones también explícitas. La representación gráfica, en este caso es un dibujo. Y los espacios para las respuestas. En este caso ya está completo, pero obvio que no se tiene que dar así a los estudiantes, ¿verdad? Y ahora pasamos a hablar un poquito sobre los ítems subjetivos. Los ítems subjetivos presentan dos modalidades, ¿verdad? Lo que es respuesta breve y respuesta extensa. En respuesta breve demandan respuestas muy concretas, muy limitadas. En respuesta extensa ya demandan muchísimo más del estudiante, son más explícitas y más abiertas. Puede ir desde explicar un fenómeno, por ejemplo, hasta realizar una redacción. Entonces, son aquellas que utilizan mayor conocimiento del estudiante, ¿verdad? Y que van a demandar un dominio cognitivo mayor en los estudiantes. Los ítems de respuesta breve igual tienen sus instrucciones, tienen que decir, contesten los espacios en blanco, cada uno de los reactivos que a continuación se le presentan, préstele atención al enunciado y cuide su ortografía, valor 12 puntos. Bueno, yo no le pondría cuide su ortografía porque eso lo pondría en las instrucciones generales, pero bueno, me encontré ese ejemplo y ese lo puse. Generalmente se empieza con esas palabras que dice cite, escriba, anote, mencione, esas palabritas que te hacen escribir, ¿verdad? Ciertas órganos, ciertas partes de la planta, ciertos planetas, en fin, ahí es donde ya podemos utilizar respuesta breve para que el estudiante escriba una serie de características, de nombres, de objetos, ¿verdad? De varios que aparecieron en la materia o que se dio en el curso lectivo, ¿verdad? Cuando estábamos dando la clase. Entonces ahí sí utilizamos respuesta breve. En este caso anote 2 características de los suelos volcánicos y es muy importante tomar en cuenta que
ya aquí no va a valer cada ítem un punto, sino ya le estamos pidiendo más, ¿verdad?, al estudiante. Entonces, va a llegar a valer, dependiendo de lo que le pidamos, ¿verdad?, más de un punto. Esto es importante. Ya posteriormente, en los ítems de respuesta extensa, pues sí, nos vemos con la potestad de pedirle más al estudiante. Estos ítems van a tener un mayor valor, mayor puntaje, y debemos de tratar de ser también muy explícitos a la hora de hacer la pregunta. Va a iniciar con palabras como resuma, diferencie, describa, analice, explique, ¿verdad?, contextualice, en fin, ya son palabras que derivan más del estudiante. Y a la hora de que la hacemos, tenemos que utilizar un vocabulario adecuado según el nivel del estudiante. Aquí dice, resuma una consecuencia de la independencia de Costa Rica, valor 1 punto. Vean que le estamos diciendo la cantidad, lo que él tiene que mencionar. Podemos ponerle ahí, resuma 2 consecuencias de la independencia de Costa Rica, pero tenemos que ser muy explícitos, porque hay profesores que a veces dicen, bueno, escriba o explique las características de la independencia de Costa Rica, y no le puso al estudiante cuántas, ¿verdad?, tenía que poner, y tal vez eran 5, y él llegó y puso 2. Entonces resulta que tenemos que ponerle todo el puntaje, porque al decir consecuencias ya es plural, pero podemos utilizar 2 y ya es un plural, ¿de acuerdo? Entonces es importante que limitemos al estudiante en esa pregunta. Luego vean la segunda, dice explique 2 causas de la contaminación de los ríos. Aquí se le está diciendo cuántas causas. Luego el otro ejemplo, analice con 3 ideas el nombre de las migraciones campesinas a los centros urbanos. El puntaje siempre va a ser mayor. Ya aquí tampoco lo vamos a poner un puntaje que yo quise, o ponerle, necesitaba que fuera de 15 puntos, entonces le pongo 5, 5 y 5. No, tenemos que identificar qué es lo que se le está solicitando al estudiante. Según lo que se le solicite, va a corresponder el puntaje. Y luego, a grosso modo, ¿verdad?, para poder comentar un poquitito el proyecto que tienen en esta temática de la plataforma, tenemos el capítulo 5, que habla sobre la validación, aplicación y análisis de las pruebas sumativas. Es importante que ustedes sepan que toda prueba sumativa, luego de ser confeccionada, ¿verdad?, y antes de ser aplicada, debe pasar por una fase de estudio o validación. ¿Y quién hace esa validación? Bueno, especialistas, ¿verdad? En las pruebas estandarizadas, les puedo decir que se paga muy bien,
¿verdad? Por cada ítem que uno elabora. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar con don Félix Barrantes, que si me escucha en este momento, y si pudiera opinar nos diría, ¿verdad? En todo lo que son pruebas estandarizadas hay especialistas que revisan, primero que hacen los ítems, luego que los revisan, y hay un consenso, ¿verdad? Y de esta manera se logra garantizar la posibilidad de que los estudiantes sean valorados con un instrumento pertinente, que es válido y que es confiable. Incluso aún así, aunque se le pagó a especialistas para la elaboración de esos ítems, ¿verdad?, que cumplan con todas las características que hemos citado anteriormente, aún así, incluso a veces hay errores. ¿Y cómo se determinan esos errores? Bueno, una vez aplicado el instrumento. Porque resulta que el ítem que uno jamás creyó, ¿verdad? Tal vez uno de selección única, en donde creímos que la mayoría íbamos a marcar, qué sé yo, una opción que era la correcta, todos marcaron otra. Entonces, una vez que se aplica, uno dice, ¿por qué la mayoría de los estudiantes marcó otra? Entonces ahí es donde le surgen interrogantes al profesor y ve que hubo un distractor muy importante que fue tomado como válido. Entonces, por eso es que muchas veces dentro de las pruebas, ustedes han, no sé si lo han notado en algún momento, dan puntos, ¿verdad? Resulta que se anuló tal pregunta y se le aumentó un punto a todos los estudiantes. ¿Por qué? Por eso mismo, porque se realizan estándares que ahorita los vamos a ver un poquito más adelante, muy a grosso modo, para validar, ¿verdad?, esos ítems, de manera que sean confiables y válidos. Bueno, cuando se aplican pruebas sumativas, ¿verdad?, estas deben de responder a un protocolo, ¿verdad? Deben de responder al tipo de instrumento, al nivel de escolaridad y a las características del grupo. Eso es muy importante. El proceso de aplicación de las pruebas escritas debe sacarse de ese clima de temor, ¿verdad?, imposición y hasta oscurantismo que por tanto tiempo ha prevalecido, y llevarlo de la mano de todos los actores a un ambiente de mayor participación, respeto, tolerancia y de verdadero significado evaluativo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó cuando fui estudiante, yo llegaba y estudiaba 2 días antes o un día antes a veces en algunos momentos y todo me lo aprendía de memoria. Llegaba y hacía el examen y es más, yo creo que yo ya salía del examen y ya no me acordaba nada. Eso que le preguntan a uno y ya uno está como en la luna, como que estudió solamente para hacer el examen y ya. No, nosotros debemos de llevar al estudiante de la mano en ese proceso. No es que realice una evaluación para un momentito, ¿verdad?, sino que le quede y perdure ese conocimiento para siempre. Vamos a ver algunas recomendaciones para la aplicación de una prueba sumativa, ¿verdad?
Se debe notificar a los estudiantes con 8 días de anticipación. Se les debe decir qué día y la hora en que se va a aplicar la prueba. Eso es muy importante. Luego, nosotros como docentes, bueno, debemos de empezar la prueba, ¿verdad? A la hora que dijimos. Y anotar en la pizarra cualquier instrucción extra que no estaba dentro de la prueba escrita. Debemos revisar la última versión de la prueba antes de aplicarla para determinar aspectos como la calidad de la impresión, el orden de los contenidos y la cantidad necesaria de instrumentos. Muchas veces yo veo a los profesores corriendo, ¿verdad? Por un lado a otro, ay, que me hizo falta un examen, entonces, vaya, por favor, sácale copia. Y entonces todas estas cositas debemos de prevenirlas, ¿verdad? Igual la calidad de la impresión. A veces por sacarlo el mismo día, resulta que la fotocopiadora estaba mala y el estudiante no podía identificar el dibujo o el diagrama y a veces ni siquiera leer esa prueba. Son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Y luego, el día de la aplicación de la prueba, llegar con tiempo suficiente al aula, acomodar las sillas, que todo esté limpio y que sea un ambiente en donde el estudiante quiera realizar la prueba. Es importante saber que la metaevaluación es un proceso, ¿verdad?, de estudio y reflexión y que permite un espacio al docente para análisis de procedimientos, técnicas e instrumentos. Luego en ese tema 5 aparecen un poquito las medidas de tendencia central, en donde vemos la moda, eso lo vimos en el colegio, yo no sé si ustedes se acuerdan, la mediana y la media aritmética. No se asusten mucho porque no es así como muy profundo. En el libro se toma, pero más que todo para que ustedes aprendan luego a valorar, ¿verdad?, cuál fue el ítem donde casi todos tuvieron bueno, o en cuál fue el de mayor dificultad. En fin, esto es más que todo para darnos una idea a posterior sobre esa aplicación de esa prueba. Bueno, ¿qué es la moda? Se le da el valor que se presenta con más frecuencia en una distribución de resultados. Quiere decir que si la mayoría obtuvo, es decir, de nota 80, entonces ese sería la moda. La mediana es el valor central que se obtiene al ordenar de mayor a menor los resultados de una prueba, ¿verdad? Ese entonces el valor central. Entonces empieza, si Carlitos tuvo un 20, te pone el 20 y así, y luego ahí se va a poner, bueno, el 100 más arriba, ahora el 100 y ahí va hasta encontrar cuál es el valor central de esas notas. Y luego la media aritmética, que es el promedio de la suma de todos los puntajes, ¿verdad?, obtenidos en una prueba sumativa, divididos, ¿verdad?, entre la cantidad de estudiantes. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice: la profesora de inglés del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria le aplicó una prueba parcial de 40 puntos a un grupo de 10º año compuesto por 30 estudiantes. Ella desea obtener las medidas de tendencia central para compararlas con los otros grupos del mismo nivel a su cargo y luego sacar conclusiones.
Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, encontrar las medidas de tendencia central, se ordenan de mayor a menor, con indicación de frecuencias, los puntajes obtenidos por los 30 estudiantes. Entonces, en eso se hace en un cuadro. Entonces, vean, aquí se pone el número de alumnos, que fueron 30, ¿verdad? Que está en color amarillo, los puntajes que ellos obtuvieron, ¿verdad? Recuerden que pues, tenía un puntaje de 40 puntos, ¿verdad? Y luego ahí se va poniendo las frecuencias. Esta frecuencia que es, bueno, que 39 puntos solo obtuvo un estudiante, 37 tuvo un estudiante, pero aquí otro estudiante, entonces son dos. Y así sucesivamente. ¿No ven? Aquí, por ejemplo, el número 27, sí lo tuvieron 23 estudiantes. Y luego se aplican los procedimientos mencionados, ¿verdad? Con unas formulitas, como les dije antes, ¿verdad? La moda, la mediana y la media aritmética. Y se utiliza ahí. Entonces ahí dice, ¿verdad? La moda se obtuvo ubicando el puntaje que se manifestó con más frecuencia en la prueba, en ese caso fue el 27, ¿de acuerdo? La mediana se consiguió dividiendo el número de alumnos entre 2, lo que da un resultado de 15. Entonces se cuentan de abajo hacia arriba 15 lugares y ese puntaje es la mediana, que en este caso es 26. Y finalmente la media aritmética se obtuvo sumando todos los puntajes y dividiéndolo entre el número de alumnos. Y eso le da un resultado de 24.86. Según las normas establecidas, entre más se acerquen los resultados a las medidas de tendencia central, con la moda ubicada en el centro y una diferencia no mayor de 1.5 entre la mediana y la media aritmética, más se aproxima la prueba aplicada al ideal de normalidad que el evaluador espera, o sea, el conseguir ese necesario punto de equilibrio. Más que todo esto lo hacen los estadísticos, ¿verdad? Y sí lo utilizan mucho en las pruebas estandarizadas. Luego, también en la prueba sumativa hay un análisis interno que se le puede aplicar a los ítems de las pruebas sumativas. En este procedimiento se utilizan fundamentalmente dos medidas. Una que tiene que ver con el nivel de dificultad, que es DF, y otra que se relaciona con el índice de discriminación. El nivel de dificultad es la medida que nos permite discriminar el nivel de dificultad que puede tener un ítem en particular. ¿Se acuerdan que yo les dije, verdad? Porque puede ser que en una prueba un ítem presentó mucha dificultad, pero ¿cómo se logra determinar eso? Hasta que después que se aplicó la prueba. En esta valoración se utiliza una suma que va de 0 a 1, en donde 0 marca la máxima dificultad y 1 la mínima dificultad.
Entonces ahí aparece nivel de dificultad, respuestas del grupo alto, respuestas correctas del grupo bajo y total de estudiantes que presentaron la prueba. Entonces se hace una formulita igual para obtener el nivel de dificultad, que es sumando las respuestas del grupo alto más las respuestas del grupo bajo, dividiéndolo entre el total de estudiantes que realizaron la prueba. Puede elaborarse una escala que nos ayuda a determinar el nivel de dificultad de un ítem. Y consiste en dividir el número de estudiantes del grupo alto y bajo que contestaron bien el ítem. Ahí está, por ejemplo, ahí están los intervalos. Entonces, de 0.00 a 0.19 fue un ítem muy difícil, ¿verdad? Según los valores. Y así sucesivamente, si de 0.80 a 1 fue un ítem muy fácil. Entonces, como les dije, chicos, de esta parte de la materia no se preocupen mucho, eso es como ahondar un poquitito, ir más allá, ¿verdad? De respuestas de por qué los estudiantes salieron muy mal en el ítem de 3 de selección única, por decir algo. Entonces, por eso es que utilizan esto para ir un poquitico más allá. Bueno, ahora vamos a ver un poquitico sobre la creación del banco de ítems. El banco de ítems es la recopilación ordenada y sistemática de preguntas ya utilizadas, o sea, ya que el docente las ha utilizado en pruebas y que han sido analizadas en procesos estadísticos a posteriori por el evaluador interesado. Entonces, si son preguntas que uno utilizó y que le sirvieron, y uno las puede ir guardando en un banco para luego incluso volverlas a retomar. La razón fundamental para la creación de un banco de ítems es la posibilidad de contar en futuros exámenes con preguntas ya probadas y analizadas que le aseguren al docente un buen nivel de validez y confiabilidad en sus pruebas. También permite al evaluador la oportunidad de mejorar o corregir las preguntas que no superaron ese análisis estadístico que les estuve hablando antes, ¿verdad? Y es necesario en el proceso de recopilación de preguntas crear dos tipos de banco de ítems, uno activo y otro pasivo. Y también es necesario que el docente evaluador se interese por conformar ese banco de ítems, establezca su propio mecanismo de codificación de preguntas, considerando aspectos como asignatura, ciclo, nivel, tipo de prueba, año de aplicación. Yo cuando hice mi banco de ítems me acuerdo que decía, bueno, ítems de selección, ítems de asocie, ítems de selección múltiple, por ordenamiento, y ahí yo tenía un gran banco de ítems. Imagínate lo que es estar trabajando tantos años con una unidad didáctica, ¿verdad? Entonces, ya uno tiene ahí su banco de ítems y lo puede incluso utilizar, pero sí hasta que sean aprobados, ¿verdad? Y usando todas esas formulitas que acabamos de ver. Bueno, ya terminamos la temática y ahora nos queda, ¿verdad? Unos
cuantos minutos para hablar un poquitico sobre el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Alguno tiene alguna duda sobre el proyecto? Yorgeli, haga la consulta. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la explicación muy amplia. Qué dicha que les gustó, ya hasta que tengo la garganta cansada. Quería hacer... Se le agradece de verdad su tiempo. Quería hacer un taller de ítems, porque vieras que a mí eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que tenían que haber estudiado muy bien la materia para que ustedes mismos elaboraran ítems. Pero en realidad solo con la práctica se adquiere el conocimiento. Entonces me gustaría que ustedes estén practicando y elaboren ítems. Ahora que tienen que hacer este trabajo, pues tienen que elaborar diferentes tipos de ítems. Y de una vez les digo que acuérdense que tienen que hacer un asocie, no un pareo. ¿De acuerdo? Lean bien las características de un asocie. Ahora les presenté varios ejemplos para que elaboren un asocie. Porque el asocie es el que está recomendado para el nivel que ustedes tienen que hacer la prueba, que es 4º grado, ¿cierto? Yorgeli. Correcto. ¿Cuál es tu duda, muñeca? Bueno, profe, la vez pasada usted nos comentó sobre el cuadro de balanceo, ¿verdad? Y estudiamos o aprendimos sobre cuando salían decimales. Yo estaba ahí tratando de hacer el cuadro balanceo, ¿verdad? Según lo que hemos visto. Y hay uno que me salió en decimales. No hay problema de redondearlo de una vez en la parte del porciento de objetivos. No hay problema, o hay que escribir los decimales siempre. Redondelo hasta que llegue al puntaje, muñeca. Ah, ok, entonces hasta el puntaje, sigo trabajando ahí. Ok, esa sería una. Bueno, la segunda es que yo le escribí por el foro de dudas, pero no fue muy explícita, por eso esperé hasta la tutoría para preguntarle. Bueno, ahí sale la situación de Sofía, ¿verdad? De la docente que plantean en ese trabajo. ¿Es necesario escribir toda la situación de Sofía en el trabajo? ¿O me voy directamente a lo que me pide las indicaciones? Haga el cuadro balanceo, hago mi prueba. Solamente lo que le está solicitando. Ok, y por último, en la respuesta abierta, se puede utilizar tanto respuesta breve como respuesta abierta, por decirlo así. La otra respuesta que se me fue, la extensa, perdón. De hecho, tienen que utilizar las dos. Ah, ok. Muchísimas gracias de verdad por la explicación. Feliz noche. Igualmente, bendiciones. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda sobre el proyecto? Bueno, entonces estaríamos dando por finalizada la videotutoría de hoy. Para mí fue un placer haber sido la tutora de ustedes en este cuatrimestre. Y igual está el foro de dudas en el momento que tengan cualquier duda. Bueno, de hecho yo soy como histérica, me meto como hasta a cada rato para ver las dudas que tienen, ¿verdad? Y trato de responder lo más rápido posible. Sí recuerden que es un trabajo colaborativo que van a hacer, que por favor sean muy sinceros, ¿verdad? Si el compañero trabajó o no trabajó, porque se me presentó varios casos de estudiantes que no habían presentado ni el primer trabajo ni el segundo trabajo de forma individual y resulta que en este grupal ahí estaba el nombre. Entonces no es que dude de ustedes, no es la duda mía, lo que pasa es que como profesora yo tengo que cotejar, ¿verdad? Y verificar que sean sinceros. Y no es la primera vez, y muchas veces uno dice, ay, metamos al compañero, no se pudo meter, y a veces uno es flexible en este aspecto, pero era mi deber, ¿verdad? Verificar si de verdad habían trabajado o no habían trabajado en el proyecto.
No vamos a ahondar más sobre esta temática, ¿verdad? Del trabajo en grupo. Creo que ustedes son lo suficientemente profesionales, ¿verdad? Y éticos como para poder trabajar. Ya lo demostraron en este primer trabajo. Siempre vamos a trabajar en nuestra vida, nos vamos a encontrar en muchísimas situaciones donde tenemos que colaborar con diferentes compañeros en un acto cívico, en una materia y ponernos de acuerdo. Y eso es parte de la vida cotidiana. Entonces, tratemos de solucionar los pequeños conflictos en forma interna y eso sería todo de mi parte. Muchas bendiciones a ustedes y que tengan eh, un, un final del curso, ¿verdad? Aprobado. Y eso sería. Muchísimas gracias por todo, de verdad, excelente tutora, totalmente agradecida con Dios primeramente por colocarla en nuestro camino. Bendiciones, profe, feliz Navidad y próspero año nuevo. Ay, igualmente, muchas bendiciones y de verdad que estén en sus casas con muchísima salud. Es, Ercilia, ¿tenés alguna pregunta? Buenas noches, profe. Hola, muñeca. Profe, bueno, sí, ya estaba leyendo el trabajo y eso para ver qué es lo que hay que hacer. Ya me contacté con las compañeras y todo, ya estamos ahí a punto de empezarlo. Le agradezco mucho. Ya esta, verdad que ya esta es la última tutoría, ya no va a dar más tutoría. Ya el último trabajo que tenemos que hacer, ya eso no es así como que. No, ya esta es la última videotutoría, es la última, porque solo son 4 y esta es la última. Pero acuérdense que yo estoy acompañándolos a ustedes ahí a través del foro de dudas, a través del correo, entonces ahí las sigo, las llevo de la manita, ¿verdad? Para que salgan adelante con este curso que es muy bonito. Para mí es uno de los cursos más importantes de la carrera porque nos enseña a elaborar instrumentos para conocer sobre lo que han aprendido nuestros estudiantes, que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Sí. No solamente en una forma sumativa, sino en una forma formativa, ¿verdad? Y bueno, y eso sería todo de mi parte. Muy buenas noches. Muchas gracias, profe. Entonces me despido y igualmente, como dice la compañera, que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ya que ya no nos vamos a volver a ver así. Estamos como que tenga una buena noche. Muchas gracias por todo. Bueno, con muchísimo gusto y feliz noche. Recuerden salirse todos, chicos. Profe, yo, donde se sale es donde está el rojo, ¿verdad? Que dice colgar, para salirse Sí, de la. correcto, donde dice salir. Ok, muchas gracias.